Hey youtuber táctico, yo soy Yolol y esto es 350 FPS y quiero ayudarte a mejorar tu experiencia jugando Airsoft. No importa si apenas vas a iniciar o ya llevas tiempo jugando. Y hoy vamos a platicar de tu primer réplica de Airsoft. Ya te decidiste, vas a jugar Airsoft. Muy bien, estuviste buscando, encontraste un video que te recomienda contactar un equipo. Muy bien, ya lo hiciste. ¿Qué sigue? ¿Comprar una réplica? ¿Esperar a ver a ese equipo de Airsoft en persona? Mira, la verdad es que no te aguantas la emoción y sinceramente por ver no cobran. Así que rápido, pones en Google tiendas de Airsoft, te aparece cualquier cantidad de opciones y mira, pues a final de cuentas cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Le das clic al link que se ve más prometedor y oh Dios mío, todavía más opciones. Muelle, AEG, GBB, todo un abecedario que desconoces. ¿Cuál será tu primer réplica de Airsoft? Algunas las reconoces porque las has visto en películas, las has visto en videojuegos, pero en este momento te sientes más confundido. Así me sentía yo. No te preocupes, yo te ayudo. Tómate tu tiempo, mira con atención este video completito, revisa aquí, te voy a estar poniendo links a otros videos que también te van a servir. Si encuentras este capítulo útil y valioso, por favor compártelo, con eso me ayudas muchísimo. Recuerda, suscríbete todos los viernes, tengo contenido nuevo y nos vemos en la sección de comentarios para despejar tus dudas. No compres barato, no compres usado. Chafa o usado, existe una buena probabilidad de que te falle. Vas iniciando. Sinceramente, en lo que te tienes que enfocar es en aprender a jugar. No es difícil, pero no quieres estarte preocupando en que si ya disparó, si llega lejos o no llega lejos. Si te vas por una réplica muy económica, es muy probable que no tenga el alcance y estés en una seria desventaja y acabes arruinando tu experiencia en el campo de juego. O a lo mejor te compras algo usado. Cuando compras algo usado, estás a expensas de cómo lo haya tratado el dueño anterior o los dueños anteriores. Así que igual y te falla, igual y no. Mejor compra nuevo. Recuerda, la idea es que te enfoques en jugar Airsoft. Tres letras, AEG, Automatic Electric Gun. No me voy a meter en detalles técnicos, eso te lo voy a platicar en otro video. Es tu primera réplica. No quieres una réplica de muelle, eso es definitivo. Tampoco quieres una réplica de gas o una GBB, Gas Blowback, que ciertamente son muy cool, eso no lo discuto. Valen cada centavo de lo que cuestan. Pero todavía no te metas en complejidades. Por consecuencia, esto también deja de lado las HPA. Ojo, no te compres una pistola de Airsoft para empezar. Tendrás muchísimo menos munición, además de que requiere de más práctica para acertar a la distancia y en algunos casos no tienen mucho alcance. Recuerda, AEG. Que tires cercano a los 400 FPS, medido con .20. No compres para modificar internamente. Insisto, ahorita enfócate en jugar Airsoft. Y no en tener que averiguar por qué dejó de funcionar tu réplica si hace 5 minutos estaba funcionando bien. Si eres muy bueno con la mecánica, si eres muy bueno con la electrónica, genial, eso está perfecto. A lo mejor sí le puedes empezar a meter mano, a hacer mejoras internas, pero sinceramente mejor espérate a que tengas 2 réplicas. Si la acabas de comprar y falló, mejor pregunta a tu tienda de Airsoft acerca de qué onda con la garantía. Hay una réplica para cada persona. Te tiene que gustar físicamente, pero toma en cuenta la longitud y el peso. Si estás viendo una réplica que te encanta, pero que pesa 7 kilos y tú no puedes ni con las bolsas del mandado, mejor elige algo más ligero. Recuerda, elige algo que puedas cargar hoy. Olvídate de ideas como, es que con esto me voy a obligar a meterme al gym. No, keep it real. No snipers, sí, ya sé. Tu mayor sueño es ser sniper. Chris Kyle, Novridge, Daniel Jackson y Sniper Wolf. Ellos te inspiraron, pero pon los pies en la tierra. Te recuerdo, enfócate en jugar Airsoft. Gana experiencia y cuando sea el momento adecuado, haz el brinco a sniper. Además, ser sniper no es como se ve en las películas o como en los videojuegos, por lo menos no en el Airsoft.
Pocos rifles bolt action tiran alrededor de 500 FPS directos de fábrica, al menos no si quieres evitar la bancarrota. Lo cual me lleva a... Tu réplica no es lo único que vas a comprar. También tienes que considerar comprar un cargador inteligente, una varilla para limpiar el cañón interno, tu equipo de protección personal. ¿Por qué quieres un cargador inteligente? Mira, básicamente te van a servir para que tus baterías sean confiables el mayor tiempo posible. La varilla es muy importante para que limpies tu cañón interno. Ese es del mantenimiento que no te salvas, lo tienes que hacer. Y del equipo de protección personal no tengo que decirte, ¿verdad? Échale un ojo a este playlist, ahí te platico más de ese tema. En resumen, tu primera réplica de Airsoft te tiene que gustar físicamente, posiblemente una réplica AEG, ya sea de rifle o de PDW, que tire cercano a los 400 FPS medidos con .20, que tenga garantía que pueda ser válida en este país y que ronde entre 130 a lo mejor 160 dólares, más o menos. También te recomiendo que le eches un ojo a las plataformas M4 y AK-47. Ambas son por mucho las más fabricadas en el mundo del Airsoft. Prácticamente cualquier marca tiene más de una versión, así que es muy probable que encuentres algo que a ti te guste. Todos estos son consejos basados en mi experiencia. Tómalos con un grano de sal. Piensa lo que te digo y lo que te sirve, úsalo. Sigue investigando. En el Airsoft paga muy bien hacer una buena investigación. Te dejo aquí este playlist. Ahí hay videos de otros canales que siento que también te dan muy buena información con respecto a tu primer réplica. Y ya sabes, nos vemos en el campo.